¿Por qué el terrible Kaigaku no perdió la memoria como sucede con los otros demonios? A lo largo de la historia de Kimetsu no Yaiba, el poderoso rey de los demonios Muzan Kibutsuki se ha dedicado a crear nuevos demonios durante mucho tiempo, habiendo una gran cantidad de estos con múltiples características y habilidades. Sin embargo, por regla general, sabemos que todos los demonios pierden sus memorias una vez que son convertidos, olvidando no solamente su pasado, a las personas que conocieron anteriormente, sino que incluso llegando a olvidar por completo sus propios nombres. Sin embargo, el caso de Kaigaku es algo bastante curioso, ya que a diferencia de lo que suele suceder con otros demonios, él no perdió sus memorias ni sus recuerdos, siendo capaz de recordar no solamente a Zenitsu, sino también a su maestro y las cosas que hacía cuando todavía era un ser humano. Pero, ¿por qué sucedió esto exactamente? ¿Por qué es que a diferencia de otros demonios, el poderoso Kaigaku mantuvo sus recuerdos prácticamente intactos? Pues en este video intentaremos responder a esta interesante pregunta. Advertencia: las respuestas dadas en este video están basadas en fuentes oficiales y datos canónicos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Ciertamente, cuando una persona es convertida en demonio por Muzan Kibutsuki, tendrá varios efectos en su cuerpo. Por ejemplo, se volverá mucho más hambrienta y voraz, teniendo el deseo de devorar prácticamente a cualquier presa con la que se encuentre. Además de esto, perderá prácticamente todos sus recuerdos, siendo capaz de olvidar en ese preciso instante, incluso a sus parientes más cercanos. Una muestra de este efecto sucedería, por ejemplo, con la madre de Genya. Cuando fue convertida en demonio, ese mismo día y solo unos minutos o a más tardar un par de horas más tarde, había olvidado por completo a todos sus hijos, siendo capaz de atacarlos de una manera terrible. Y sin ir más lejos, tenemos el propio caso de Nezuko, quien luego de haber sido convertida por Muzan Kibutsuki en un Kimetsu, había perdido por completo todos los recuerdos y la razón, y ni siquiera se acordaba de su propio hermano, decidiendo atacarlo en el momento en que lo vio. Y sería solamente gracias a las palabras del propio Tanjiro que Nezuko terminaría recordando, aunque no lo haría por completo. Por lo tanto, podemos decir que sí es un efecto normal el que un demonio pierda los recuerdos cuando es transformado por Muzan Kibutsuki. Sin embargo, en el caso de Kaigaku, no sucede nada de esto, y de hecho es algo bastante curioso, ya que nosotros podemos ver que cuando se encuentra con Zenitsu, suceden cosas bastante interesantes. Para empezar, él sí recordaba a Zenitsu, y de hecho le dijo que él era su superior, y por lo tanto tenía que hablarle con más respeto. Esto demuestra que no solamente recordaba la voz de Zenitsu, pues ni siquiera lo había visto a la cara, sino que también sabía su posición y que se trataba de un condiscípulo de menor rango. También obviamente conocía su nombre, pues le llamó de esa manera varias veces. Además de esto, tenía recuerdos sobre varios detalles, como por ejemplo de su propio maestro, de qué es lo que él deseaba y de cómo llevaba a cabo sus entrenamientos. Y de hecho también se burló de Zenitsu porque él solamente podía utilizar la primera postura de la danza del rayo. Esto demuestra que Kaigaku no solamente mantenía recuerdos de las personas que conocía, sino que también tenía plenos recuerdos de sucesos y eventos que habían sucedido en el pasado, lo cual demuestra que se trataba de un caso bastante especial. Pero, ¿por qué es que sucede esto? ¿Cómo es que podemos explicar este fenómeno tan extraño? Pues para empezar, debemos saber que cuando un ser humano es convertido en un Kimetsu o demonio, los recuerdos que posee dentro de su mente se irán desvaneciendo poco a poco, hasta que finalmente no quede absolutamente nada. Sin embargo, debemos tomar en cuenta una cosa bastante importante. El que un demonio pierda la memoria no es un efecto natural de convertirse en demonio, ya que por ejemplo tenemos a personajes como Tamayo o incluso el propio Yushiro, quienes mantienen sus recuerdos y sus memorias prácticamente a la perfección. El hecho de que los demonios pierdan sus recuerdos se debe más que nada debido a la técnica de sangre de Muzan Kibutsuki. En otras palabras, el poder de Muzan Kibutsuki y su técnica de sangre
es aquello que les permite que poco a poco vayan perdiendo sus recuerdos. Esto también significa que si Muzan Kibutsuki lo deseara, simplemente podría hacer que cada uno de sus demonios mantuviera sus recuerdos perfectamente íntegros. Sin embargo, el malvado Muzan Kibutsuki no desea nada de esto, él simplemente los ve como herramientas, y por lo tanto sus recuerdos son algo 100% prescindible, por lo que él les quitará poco a poco todas sus memorias. Sin embargo, al mismo tiempo, mientras más poderosa es la sangre del demonio que le ha sido otorgada, los recuerdos se irán mucho más rápido. Por lo tanto, es posible que los demonios a quienes Muzan convirtió directamente pierdan sus recuerdos mucho más rápido, y que simplemente en cuestión de 1 o 2 horas ya no puedan recordar absolutamente nada. Sin embargo, Kaigaku no fue convertido directamente por Muzan Kibutsuki, sino por Kokushibo, de modo que es posible que su proceso de transformación no fuera del todo acelerado. Sin embargo, al margen de todo esto, existe una explicación mucho más directa y más clara. El proceso de transformación en demonios no sucede igual con todo tipo de personas. Existen seres humanos que poseen una fortaleza natural, es decir, son mucho más fuertes y resistentes. Cuando esto sucede, el proceso de transformación en demonios es más lento. También de la misma manera, un guerrero entrenado que posea la respiración o la técnica de aliento, es decir, una de las técnicas de respiración total de cualquiera de los elementos, como por ejemplo la respiración del rayo, del fuego o del agua, será por definición un ser humano mucho más fuerte y resistente, y por lo tanto el proceso de transformarse en demonios tomará mucho más tiempo. Pero no solo eso, sino que debido a su propia fortaleza, será necesario otorgarle una mayor cantidad de sangre para que sea transformado. Como consecuencia de esto, el guerrero recibirá de entrada un montón de sangre de Muzan Kibutsuki, lo cual lo hará mucho más poderoso que un demonio común y corriente. Y sería precisamente esto lo que sucedió con Kaigaku. De entrada, él ya poseía un cuerpo bastante resistente y apto para el combate. Además de eso, era un usuario de la respiración de concentración total del elemento rayo, por lo que su cuerpo y su fortaleza era mucho más grande. Es por este motivo que Kokushibo tuvo que darle una mayor cantidad de su sangre para poder transformarlo. Y una vez que comenzó el proceso de transformación, tomaría mucho más tiempo para que ésta fuera completamente terminada. Así pues, podemos decir que Kaigaku todavía mantiene sus recuerdos porque no ha sido controlado por completo por la técnica de sangre de Muzan Kibutsuki. En otras palabras, su cuerpo era tan poderoso y además estaba fortalecido por la respiración de concentración total que él todavía mantiene muchos de sus recuerdos dentro de su mente, los cuales sí se irán poco a poco. Pero a diferencia de simples seres humanos que pierden sus memorias de un día para otro o incluso en un par de horas, en el caso de Kaigaku, esto podría tomar mucho más tiempo, meses o incluso años. Por lo tanto, también podemos deducir que lo mismo sucedió con Kokushibo. Cuando él se transformó en un demonio, de seguro mantuvo sus recuerdos durante bastante tiempo, pero luego estos fueron olvidándose poco a poco, hasta llegar al día de hoy, cuando casi no recuerda nada de su pasado. Si te gustó este video, aquí te presento otro nuevo video bastante interesante del mundo de Kimetsu no Yaiba. No olvides darle click para que no te lo pierdas. Yo soy Kenel y esto es Teorías de Anime.